La cuenta regresiva ya comenzó. La polémica consulta popular para enjuiciar o presuntamente o supuestamente enjuiciar o no a los expresidentes de México se dará en pocos días, para ser exactos, el 1 de agosto, el domingo. ¿Qué es la consulta? ¿Se llevará realmente ante la ley a Salinas, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto o a Ernesto Zedillo? ¿Se trata de un distractor o en realidad es un proceso que merece la pena y que vale la pena participar o no? ¿O se trata de un show, como ha dicho The Economist y otros? En fin, es esta polémica consulta. Y yo le pregunto, para arrancar, Héctor González Berlanga, abogado, ¿qué es la consulta? ¿Con qué se come y por qué y para qué? Mira, un plebiscito, esto es una consulta, un plebiscito es un procedimiento jurídico por el cual se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. Básicamente ese es el marco inicial sobre lo cual se funda. Ahora, esta consulta en lo particular a mí, y ahorita seguramente Damián lo va a comentar, a mí no me parece que sea ilegal la consulta como tal, me parece que es inmoral. Gastarse 500 millones de pesos en una consulta me parece oprobioso para los niños que están enfermos de cáncer. Pero contestando tu pregunta un poco más a fondo, para que esta consulta sea vinculante, es decir, para que su resultado sea obligatorio, se necesita que por lo menos el 40% de los electores inscritos en la lista nominal del padrón electoral salgan a votar. De otra manera, no va a servir y no va a ser vinculante jurídicamente. Ahora, Cosa que se antoja muy difícil, mi querido Héctor, porque 37 millones de votos más o menos que se necesitan, está cabrón, ¿no? pero además te voy a decir algo. Aparte de todo eso, independiente, vamos a suponer, en un mundo ideal para la 4T, que salgan a votar el 100% de los del padrón electoral y enloquecidos salgamos todos en manada el domingo a votar. Fíjate la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Hijo, me No, gana la bueno, risa, me gana la risa Cantinflas, porque como dijo The Economist, ¿no? Que comparó a López Obrador con Cantinflas por esta pregunta, que por cierto, realmente no la hizo él. Cantinflas era una persona muy inteligente y parecía que no decía, pero decía muchísimas cosas y tenía un fondo brutal todo lo que decían todas sus películas. Cantinflas no era una persona de chiste y yo pienso que quien hizo esta consulta sí es una persona de chiste. Porque mira, vamos a entrar ahorita al tema. Esta pregunta se puede interpretar de muchas maneras. A ver, la consulta popular, por ejemplo, de entrada, ¿también incluye a los actores políticos actuales? Dice de los años pasados. Los años pasados significa 2020 para atrás, ¿no? Por ejemplo, ¿se va a enjuiciar el caso del metro? ¿Se va a enjuiciar el caso de la pandemia, del manejo de la pandemia? ¿Se va a enjuiciar que se haya dejado libre al hijo del Chapo porque así lo decidió el presidente y así lo declaró? ¿Se va a enjuiciar que se incendió el mar? Vaya, es una pregunta que lo único que está haciendo, yo creo que lo que se está pretendiendo es tener aquí un regulador de la popularidad del señor presidente. Independientemente de todo y lo que podamos estar criticándolo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con sus políticas, con su manera de pensar y con su forma de aplicar, el presidente es el presidente y ya no lo va a hacer más, por lo menos esperamos que no vaya a hacer una consulta al rato para que se vaya a extender el mandato como la de la Suprema Corte de Justicia, que tampoco se ha decidido porque por ahí hay varias cuestiones, ya es materia de otro tema. Entonces, ¿qué va a suceder con todo esto que se está haciendo? ¿Es un distractor? Yo creo que es un termómetro para medirle, como se dice coloquialmente, el agua a los camotes y ver la popularidad del señor presidente. Eso es lo que yo creo. De otra manera no veo. La ley no se consulta, la ley se aplica. Si hay elementos para enjuiciar a alguna persona por la razón que sea, pues están los elementos o no están. O estás embarazado o no estás. No estás ligeramente embarazado. La ley no se consulta, la ley se aplica y no tienes que preguntarle a nadie. De hecho, en el juramento que hacen todos los funcionarios públicos, especialmente el presidente, juran, ¿cómo se llama? Hacer valer la Constitución, respetarla y hacerla valer. Pues ejercer la ley es hacer valer la Constitución.
Ahora mencionaban, Héctor, que se podría, si se quiere, enjuiciar a los políticos o a los malos políticos de este país, que yo creo que tendríamos mucha tela de dónde cortar. ¿De qué se podría juzgar a un expresidente, Héctor? ¿Por qué delitos? Por cualquiera. Un expresidente es un ciudadano común y corriente como tú y yo, como cualquier persona que nos está viendo en el auditorio. De cualquier cosa lo puedes acusar. El tema no es acusarlo, el tema es tener los elementos para probar esas acusaciones. Porque mira, no voy a defender lo indefendible, pero hay personas en la cárcel, en los reclusorios actualmente, no voy a mencionar nombres, que en mi opinión, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no deberían de estar ahí. No sé si son culpables de lo que se les achaca, no tengo idea, porque no tengo los elementos para decirlos. Pero sí tengo los elementos para decirte que desde el punto de vista estrictamente jurídico, no deberían de estar ahí y podrían estar enfrentando el proceso desde casa. Pero vámonos a ¿Hablas quizá de Rosario Robles? pues mira, de Rosario Robles, de Juan Collado, de muchos otros personajes. Está el señor Lozoya en su casa, ¿no? Supuestamente gozando beneficios que en teoría no le deberían de corresponder. Entonces, cuando la justicia se aplica con tentillo para lo que quiere el presidente, como se decía en épocas de Juárez, justicia y gracia para mis amigos. Y para los enemigos nada más la ley. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Y por eso se empieza a hablar de que el país está mal, de que las leyes están mal. Las leyes son perfectas. Quienes son imperfectos son quienes las aplican. Y cuando hay una subordinación del poder legislativo, del poder judicial a favor del presidente de la República, entonces ya se perdió el concepto de lo que es una democracia, ya se perdió el equilibrio de poderes. Entonces vuelvo al punto de partida. La ley no se pregunta, la ley se aplica, punto. Así de sencillo. Si hay un elemento donde le pudieran encontrar actos de corrupción a cualquier expresidente, secretario, subsecretario, a cualquier funcionario público, a cualquier empresario que haya estado involucrado en los manejos con cualquier figura política de su momento, si hay elementos para proceder en el juicio, se tienen que hacer. Pero para eso le tienes que dar independencia a los jueces. Y le tienes que dar la seguridad a los jueces que van a poder realizar su encargo conforme se les fue hecho el encargo. No puedes estar correteando a los jueces con la UIF atrás de ellos cuando empiezan a resolver cosas que no te convienen. No puedes permitirles ni coartarles esa libertad que tienen de decidir plenamente lo que según su leal saber y entender se debe de resolverse un punto particular. Hay que entender que en un juicio lo que vamos a conocer es la verdad legal, no la verdad real que hayan pasado las cosas, porque siempre van a haber dos historias, dos puntos de vista sobre la misma historia. Lo que pasa es que todo el mundo tiene cola que le pisen. Y cuando todo el mundo tiene cola que le pisen, entonces es muy fácil manipularlos. Esto es goebbeliano, de verdad, no estamos inventando el hilo negro, no estamos descubriendo absolutamente nada. Exactamente así surgió el régimen de Hitler en la Alemania nazi. Venían de una Primera Guerra Mundial en donde Alemania había quedado destruida, desgarrada por completo, en donde el nacionalismo alemán había quedado por los suelos, habían barrido con él. Y surge un líder carismático que le enseñan a hablar, que le enseñan cómo vestirse, que le enseñan cómo gesticular, que le enseñan exactamente cuál es el punto que tiene que decir. Y entonces empieza a exacerbar valores que el pueblo alemán tenía en aquellos entonces, y muy válidos, y los lanza a convertirse en lo que fueron, en esa tragedia del régimen nazi. Esa política goebbeliana es muy utilizada, se llama propaganda. La palabra de ahí salió, propaganda, es una palabra alemana. Según yo, es una palabra de origen alemán. La propaganda de ahí salió, y de ahí salió el concepto que es muy utilizado por las gentes de marketing para hacer lo que quieren o lo que no quieren hacer. Lo estaba platicando Damián hace un momento. El pueblo bueno y sabio. Sí es bueno y sí es sabio, pero el pueblo, la verdad es que son personas que no leen, pero sí escuchan. Son personas que no opinan, pero sí interactúan. Son personas que son muy manejables. Si a eso, en un caldo de cultivo como México, donde este año vamos a cumplir 200 años de vida independiente, y las clases de hasta abajo, las clases menos favorecidas, poco les ha cambiado en 200 años de historia, y las clases de arriba, lo único que han hecho es
aumentar esas riquezas que tenían, porque esa es la verdad, esa es la realidad de nuestro país, desafortunadamente, en 200 años de vida independiente, llega un líder carismático que se viste como se viste el pueblo, con un traje media talla más grande, con una camisa lampareada, con una corbata de seda de marca, eso sí, a lo mejor con la garnacha que le cayó en la mañana, con zapatos de marca, pero mal boleados, con cinturones también de marca, pero A dados ver, al cuarto. Héctor, me estás diciendo que todo esto es a propósito porque oía yo a López Dóriga diciendo el otro día, criticando el look, vamos a decirlo así, el outfit del presidente. ¿Es a propósito? Por supuesto que es a propósito, es una imagen mediática. La marca López Obrador, la marca Peje, la marca del presidente, está hecha por gente de mercadotecnia. ¿A quién le va a llegar? ¿Quiénes en las oficinas son los que se tienen que comprar un traje de rebaja en las tiendas del centro, como los trae el presidente? ¿Quiénes en las oficinas públicas y privadas tienen que llegar con una corbata más o menos decente, pero no les alcanza para comprarse una de marca muy cara? Y entonces tratan de vestirse así. ¿Quién se viste como el presidente? Esa es su clientela. ¿Quiénes son los que reciben todos los apoyos que le dan a la gente? ¿No? Si a eso le sumas que además existe un gran encono social, hay muchísimas razones para las cuales la gente pueda estar enojada con lo que ha sucedido, con el gobierno y con la clase alta que se ha desmarcado absolutamente de las clases populares y no ha tenido la inteligencia de acercarse a las clases populares, porque a final de cuentas son personas igual que tú y yo, y somos mexicanos todos, y viene un líder carismático vestido de esa manera, hablando de la forma que habla, gesticulando como lo hacía Goebbels y como lo enseñaron, Goebbels enseñó a Hitler a hablar, y les pone el dedo en la llaga a hablar de ciertos temas. ¿Qué va a pasar con la gente? Se siente identificada. Por supuesto que se siente identificada. ¿Qué pasó en la Ciudad de México ahorita con las elecciones? La mitad se pinta de azul casi, oposición, y la otra mitad, los menos favorecidos, se visten de morado. No lo puedo creer. Las gentes que les han quitado el seguro de gastos médicos, las guarderías, todas las prestaciones que tenían, mal que bien las tenían, se les cae el metro. Las personas que más sufren de los errores del gobierno son las que votan por él. ¿Por qué? Porque se identifican con una figura meticulosamente creada para crear un impacto mediático. Eso es lo que está sucediendo. Fíjate que en otro momento hubiese yo pensado que estabas exagerando, Héctor, pero he estado viendo este documental en Netflix que recomiendo ampliamente que se llama ¿Cómo me convertí en dictador? Y bueno, yo creo que te quedaste corto. Sí, estamos, como bien dice Damián, viendo para el 24. Pero no podemos perder de vista todas las elecciones de tantos gobernadores que vienen de aquí al 24. Y no podemos perder de vista que este es un termómetro, esta consulta asusando al pasado, que es una estrategia, insisto, de marketing político, para que la gente vuelva a hacerlo. ¿Qué está sucediendo? Como bien dice Damián, se debe de hacer propuestas nuevas. La sociedad civil debe de involucrarse más. Yo no soy miembro de ningún partido político, pero sí he visto que muchos amigos míos, salimos de la misma universidad, estamos pensando, decir, a ver, hay que involucrarnos, la sociedad civil tiene que levantar la voz, no puede ser que exista esta gran distancia, este enorme distanciamiento entre las 300 familias que manejan al país y los pobres que no tienen nada. Hay una gran disparidad y precisamente ese encono y esa diferencia que existe, esa falta de sensibilidad, diría yo, de la sociedad civil en acercarse a otros miembros menos favorecidos, es lo que ha favorecido justamente un gobierno populachero, porque ni siquiera es populista, es populachero, garnachero, ¿no? Que se está aprovechando de ese encono que tenemos de hace más de 200 años, en donde a la gente se les ha prometido, y nunca se les ha cumplido. No, claro que la respuesta no es volver al pasado, la respuesta es ver al futuro, por supuesto. Y me llama mucho la atención lo que está pasando en Cuba, no porque esté pasando después de 62 años, sino el momento que está sucediendo. Ojalá y se caiga rápido, porque cayéndose el régimen dictatorial de Cuba, en efecto dominó en cascada van a venir a caerse muchos.
Pero no podemos perder tampoco de vista que en el mundo hay unas grandes disparidades. Jeff Bezos se avienta la puntada de irse con sus cuates 5 minutos a salir al espacio. Mientras en otros lugares se están muriendo de hambre. No te estoy diciendo que él vaya a sacar a todas las personas que están muriendo de hambre. Lo que quiero poner el dedo en la llaga es en esa disparidad que existe social, económica, no solamente en México, sino en el mundo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues vean la película de los Juegos del Hambre. Un levantamiento se hace en 2 patadas, basado en el encono social que existe, basado en el rencor que existe, basado en todos esos principios que el presidente ha manejado impecablemente para defender su proyecto. Claro que tiene razón Damián, que las 13 gobernaturas o 12 gobernaturas que se ganaron, pues fueron por alguna razón. Pero también la sociedad civil, yo creo que es algo que hay que analizar, Damián, se enfocó y estaba más preocupada por lo que estaba sucediendo en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí es en donde se enfocaron las baterías equivocadamente al 100% para evitar que hubiera que nuevamente se pudiera dar una arrasadora, aplanadora de Morena en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados. Yo creo que ese resultado sí se obtuvo, ¿no? Pero hay muchísimas cosas por adelante. Y no, yo no creo que la elección del 24 es lo que tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos por las elecciones que vienen el 22, el 23 y el 24. Hay muchas gobernaturas en juego, de estados muy importantes, que no se les puede perder de vista. Desafortunadamente, y con eso termino porque ya acaparé el micrófono, no hay un líder en la sociedad civil ni en ningún partido que le llegue a los talones al López Obrador como tal, con esa carisma, con ese arrastre que tiene. Y la sociedad civil está equivocadamente, en mi opinión, pensando que debe de salir otro nuevo caudillo. Se nos da mucho en México la figura de los caudillos. Pregúntele a López de Santana, a Agustín de Iturbide. Es una historia de caudillos. No va a llegar un caudillo. Lo que tiene que haber un mayor involucramiento de la sociedad civil con partidos políticos, con hacer una amalgama mayor, tener una mayor compenetración. Esa yo creo que va a ser la forma de resolver los problemas a futuro. De otra manera, vamos a caer en los buenos y en los malos, en los del pasado y los del presente, en los morados, en los azules, en los rojos. Esa no es la solución del país. Claro, y además ya lo dijo Laida Sansores, que solo cada 100 años surge un López Obrador. Adiós, gracias. Bueno, pero eso es otro asunto. Oye, querido, y que son malos, ¿eh? Caras nuevas, son importantísimas las caras nuevas. No necesariamente caras jóvenes, caras nuevas. Siempre son los mismos políticos que están en todos lados. Se supone que hasta hace unos años, sufragio efectivo, no reelección, esta es la primera vez que se empiezan a reelegir, hace 3 años, los presidentes municipales, la primera vez que se empiezan a reelegir los diputados, se van a reelegir probablemente algunos senadores. Pero ¿qué es lo que sucede? Son chapulines, y entonces estamos viendo las mismas caras. Si no es diputado local, es diputado federal, si no es senador, si no es gobernador, ¿dónde fregados está la sociedad civil? ¿Dónde están los liderazgos de la sociedad civil para salir? ¿Dónde estás tú, Tony, para que te salgas y digas, yo quiero ser el presidente municipal de mi alcaldía o de mi municipio, de donde estés, quiero ser diputado, ¿no? No quiero líderes tampoco de la Coparmex ni de tanto, no es que no los quiera, pues, no me expresé bien, sino que hay que salir gente nueva. Oye, pero como esto que dicen es muy importante, pero Damián, ya lo hemos discutido en este espacio también. Si las cartas fuertes de la oposición son Margarita Zavala y el joven Maravilla, pues estamos jodidos, ¿no? Fox era diputado y de repente mole, como tú bien dices, lo dejaron hablar, se aventó al ruedo y salió. Esos liderazgos son los que no estamos viendo. Pues sí, mi querido Héctor, pero ahí difiero contigo. Ve cómo dejó al país. Tampoco creo yo que lo haya dejado tan triste. La verdad es que no. Yo creo que también bueno, es una leyenda urbana. Sí, si lo comparas también con qué. Pero ¿no? Mira, como dice el dicho, ¿no? El dicho de ahora, estábamos mejor cuando estábamos peor. Tal vez a eso te refieres. Claro que me refiero a eso. Mira, todos los políticos. Mira, volvemos al punto de partida que estamos platicando fuera del aire.
Nadie en su sano juicio puede estar a favor de la impunidad, de la corrupción, de narcos, de la violencia. Nadie está a favor de que en Ixtapalapa o en este tipo de colonias esté la gente jodida. Nadie. Por supuesto, el tema es que quien agarre ese tema, de verdad lo haga por un convencimiento de que quiere cambiar las cosas y no lo quiere utilizar como un trampolín. Eso es lo que desafortunadamente se nos olvida. Cuando nuestros políticos, y además política hay no solamente en el gobierno, también en las empresas, en todos lados, a eso me refiero con la política desde el punto de vista amplio, el zoon politicón de Aristóteles, de los griegos, ¿no? Todos somos seres políticos, ¿no? Cuando la política lo agarras para un trampolín, para beneficiarte a ti, ya estamos fregados. Ahí es en donde, y no he visto la serie que tú recomiendas, es de que cuando te conviertes en tirano. Yo en concreto no creo que ni todos los presidentes, salvo este, y vamos a ver qué pasa, tuvieron su sol y sombra, tuvieron sus cosas buenísimas, sus cosas malísimas. Pero yo no creo que esencialmente ninguno de ellos haya amanecido, como alguna vez dijo Peña Nieto, me voy a despertar a ver qué maldad le hago al país. Este presidente que tenemos actualmente tiene un tema, tiene una agenda muy definida, muy clara. A él le gusta el Foro de Sao Paulo, le gustan este tipo de cosas, está convencido, está bien, está en su derecho. Nosotros somos los que estamos viendo los resultados de ello. Otra vez, si a mí de repente, a mi hijo, de repente le llegan las tarjetas de crédito que tiene 25, 30 años, llegan del banco y te dicen, a ver, te doy 50,000 pesos en 5 tarjetas de crédito. Y dice, puta, pero ¿cómo las voy a pagar si yo tengo un sueldo de 10, 15,000 o de lo que sea? ¿No? Pero ya tiene las tarjetas. Y dice, vámonos a la fregada. Total, ¿quién me quita lo bailado? Cuando viene el tiempo de pagar, es cuando te pones a parir chayotes. Eso le está pasando a este gobierno. Ya se le acabó la lana para empezarle a dar lana a clientelar, para seguirle dando lana a los viejitos, a los ninis. Al pueblo no lo puedes hacer mejor regalándole dinero, acostumbrándolo a que estire la mano. Le tienes que dar las armas y las herramientas para que también ellos puedan hacer cosas por sí mismos. Los mexicanos somos muy creativos y somos muy chambeadores. Lo ves en todos lados y a todos niveles. Pero cuando acostumbras a un sector a estirar la mano, se fregó la cosa. Y eso es lo que le está pasando a este gobierno. Se le está acabando la lana. Ya veremos, como bien estaba diciendo Damián, cuando se les acabe la lana, ¿qué va a pasar en el 22 o en el 23? A ver si pueden llegar a tener este mismo ritmo que tienen ahora. No hay dinero. Tan fácil como eso. Se acabaron la lana en los fideicomisos, se acabaron la lana de todo. Están tirando dinero como en las mejores épocas de López Portillo con la cruda del petróleo, que ya éramos putrimillonarios con el petróleo. Y después resulta que se cayeron los precios del petróleo y nos quedamos colgados del abrocho. Es lo que no están viendo. Yo creo que México, no creo, estoy convencido que México es muchísimo más grande que sus gobiernos, es muchísimo más grande que sus problemas. El tema es la unidad ahora. El tema es, como bien lo está diciendo Damián, reconocer lo que se hizo mal y presentar propuestas para lo que se puede hacer bien. Y no descansar nada más en que va a venir un líder salvador y ya con eso vamos a tener resueltos los problemas. No, así no se resuelven las cosas. Mayor involucramiento de la sociedad civil en la política, de todo tipo, yo creo que también esa es una forma de solucionar. Ya ves que además, sí me caliento. Sí, yo... No, ya lo vi. Por eso eres pieza fundamental, igual que Damián, en esta emisión del Dedo en la Llaga. Gracias a los dos, gracias a ustedes. Ya saben lo que tienen que hacer, se los recuerdo, pues es activar la campanita y suscribirse, comentar, compartir. Ya saben que aquí el que se ríe se lleva. Esto fue El Dedo en la Llaga.